El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que México estará exento de aranceles a los bienes contemplados en el acuerdo comercial TEMEC hasta el próximo 2 de abril. Pero la incertidumbre sigue presente para los estadounidenses, también con relación a los productos que provienen de Canadá y China. Varios expertos señalan que con la aplicación de aranceles podría haber un incremento en los precios de varios productos. Ante este escenario, ¿cómo deben prepararse los consumidores estadounidenses para que estas medidas no afecten sus finanzas personales? Para analizar este tema está con nosotros Paulina Medina, profesora de finanzas de la Universidad de Houston, a quien ya le damos la bienvenida. Profesora, comienzo con esta pregunta. ¿Cómo deben prepararse los consumidores ante un escenario de aumento de precios por mayores aranceles? Iván, un gusto saludarte. Para tomar decisiones financieras correctas, lo primero que hay que hacer es identificar cómo las decisiones de política económica que se toman en Washington afectan nuestro día a día. En principio, efectivamente, los aranceles tienen un impacto directo en los productos importados y ese impacto en gran medida cae en los consumidores finales. Lo interesante es que muchos productos vendidos en Estados Unidos de marcas americanas utilizan insumos importados. Y esto ocurre por las cadenas de suministro globales que están altamente integradas. Entonces, aún productos que llevan el sello de hecho en Estados Unidos pueden incluir materiales de México, de Canadá o de China, y en consecuencia sus precios pueden ser afectados en esta guerra comercial. Y entonces, ¿qué es lo que lleva al aumento de los precios? Hay factores tanto de oferta como de demanda. Y por un lado, los aranceles efectivamente aumentan el costo de producción y los productores transmiten parte de ese costo a los consumidores. Pero por otro lado, los productores también aumentan el precio cuando hay un aumento en la demanda. Cuando la gente teme que los precios vayan a aumentar por la entrada en vigor de los aranceles, esto lleva a un aumento de demanda que de manera natural va a llevar a un aumento en los precios, y este aumento en los precios se puede dar inclusive si los aranceles no entran en vigor o inclusive si los aranceles se posponen. Si hablamos justamente de productos importados o de productos norteamericanos con componentes importados, ¿cuáles son los sectores en los cuales podría haber mayores incrementos? ¿Cuáles son los sectores que tienen mayores productos o insumos importados y que podrían verse afectados? Innegablemente creo que sería el caso de los bienes de consumo duradero. Este es el caso de la industria automotriz, de los electrodomésticos, de los muebles. Y yo creo que esto lleva de repente algunas preocupaciones de tener la gente del desabasto de productos. Pensar que tal vez como en la época de la pandemia, algunos de estos productos simplemente no vayan a estar disponibles. Yo creo que es importante notar que los aranceles operan de manera distinta. En un sistema de mercado, más que un desabasto de automóviles o de partículas o de algunas partes de electrodomésticos, lo que podemos esperar es que vaya a generarse un aumento de precios. Esto es importante porque las cosas no son tanto en blanco y negro, sino más bien hay una escala de grises. Y lo que esperaríamos es que la gente tendría que ajustar su gasto en función de los nuevos precios. Y lo que la gente puede hacer es sustituir ciertos productos por alternativas más económicas, reducir su consumo o incluso postergar compras no esenciales, de manera que el impacto real que los aranceles pueden tener en la situación de las familias americanas depende en gran medida de su capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Pensando en la coyuntura actual en la cual, por ejemplo, los aranceles a los automóviles importados han sido pospuestos, ¿conviene, si alguien está pensando en comprar un automóvil, apurarse y hacerlo ahora porque quizás comprar un vehículo dentro de 1, 2 o 3 meses puede llegar a ser más caro? Yo pensaría, Iván, que tal vez las compras impulsivas son las que pueden generar un mayor impacto negativo en las finanzas personales. La realidad es que ni tú ni yo, ni todos los analistas de mercado juntos pueden predecir el futuro. Lo que está en nuestras manos como consumidores responsables es invertir en la resiliencia de nuestras finanzas personales. Eso quiere decir mantener un fondo de ahorro para enfrentar emergencias, evitar el endeudamiento excesivo
que nos puede hacer más vulnerables a fluctuaciones de la actividad económica, y tener decisiones de consumo sustentables que no comprometan nuestro futuro financiero. En el caso de la compra de un coche, tal vez lo que quiere esto decir es que en lugar de decidir comprar o no comprar un coche, lo que uno puede terminar ajustando es qué tipo de coche comprar. De repente es un coche un poco más modesto o un coche que se ajuste más al poder adquisitivo de las familias. La realidad es que en un entorno incierto como el que vivimos, la clave no es en tratar de predecir el futuro, sino en estar preparados para enfrentar los distintos escenarios que se puedan presentar. Y ya que estamos hablando de finanzas personales y de bienes durables, quiero preguntarle también en estos momentos qué cuidados hay que tener con el tema del endeudamiento y también con las posibilidades, por ejemplo, de refinanciar lo que es el tema de viviendas, la refinanciación de hipotecas. ¿Qué debe hacerse ante este escenario? ¿También planteárselo con calma? Claro, yo diría que una vez más en el contexto de inversiones en bienes raíces, no se trata tanto de decidir si comprar o no comprar, sino más bien de ajustar cuánto comprar, porque una vez más las cosas no están en blanco y negro, sino hay una escala de grises, y la gente que está pensando en comprar una casa debe tomar esa decisión en función de su capacidad de pago. Definitivamente no comprometerse a una hipoteca de 30 años contando o esperando, asumiendo que va a haber una oportunidad de refinanciar a tasas de 2 a 4%, como las que se observaron en la época de la pandemia en el futuro. Entonces, efectivamente, las hipotecas de tasa fija conllevan la opción de refinanciar y es una opción que puede ser beneficiaria típicamente cuando hay una diferencia de más de 100 puntos base entre la tasa original y la tasa del mercado. Sin embargo, lo que sí pareciera que sería un error sería entrar a este compromiso de una hipoteca por 30 años, asumiendo que habrá una oportunidad de refinanciar a tasas tan bajas como la que se observaron hace algunos años en el futuro cercano. Y siguiendo con este tema, ¿es momento de planear abrir un negocio, comenzar un emprendimiento? ¿Qué recaudos tiene que tener alguien que está comenzando o pensando en comenzar un negocio grande, chiquito, mediano? Pues yo diría que hay que evaluar la situación de manera holística, tomando en cuenta los diferentes componentes tanto de las finanzas personales como de las finanzas del negocio potencial. Yo pensaría que cuando existe una idea rentable y una oportunidad de negocio, no siempre es necesario esperar, no siempre se puede esperar y últimamente nunca va a haber un momento ideal para hacerlo. Uno tiene que tomar una decisión que tome en cuenta los diferentes escenarios. Entonces, yo creo que mi mensaje en ese caso sería el mismo: tomar decisiones resilientes, tomar decisiones que permitan al emprendedor adaptar la decisión de negocio en función de la situación cambiante de la economía. Volviendo a los efectos puntuales de los aranceles, ¿depende del lugar en el que viva cada estadounidense el impacto que pueda llegar a tener? ¿Es lo mismo el impacto que pueda tener alguien que vive en la costa este que alguien que está en el centro, en la costa oeste, en el norte o en el sur? Pues en una economía tan interconectada como en la que vivimos, el principal determinante de la incidencia de los aranceles en los precios que uno paga es la composición de la canasta de consumo. Las personas que consumen productos que tienen mayor exposición a insumos de México, Canadá y China son las que se verían más afectadas independientemente de dónde vengan. Vale la pena notar que es alrededor del 43% de todas las importaciones de Estados Unidos las que corresponden a productos de estos tres países. Entonces yo diría, más que la ubicación específica de los consumidores, es la composición de su canasta de consumo y la exposición que esta canasta tiene a las importaciones de estos tres países los que generarían una mayor incidencia de los aranceles. Hablemos de los préstamos personales. ¿Es momento de tomar un préstamo personal? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues mira, yo diría que hay que tener en cuenta otra vez, es una visión holística del portafolio de los consumidores.
Muchas veces al evaluar si puedo tomar un préstamo o no, nos fijamos solo en el pago mensual. Pero lo que hay que hacer es pensar en ese pago mensual dentro de mi portafolio de pagos mensuales, dentro de mi portafolio de gastos. Y lo que yo pensaría es que más que evaluar un principio inclusive de finanzas corporativas, más que evaluar si financiar cierto proyecto con deuda o con mis ahorros, lo que hay que evaluar es si el proyecto vale la pena en primer lugar. Entonces, si tú me preguntas, ¿conviene tomar un crédito personal o no? Yo te diría, ¿para qué vas a utilizar ese crédito? Si el crédito que vas a utilizarlo es para un proyecto productivo o para un proyecto que es muy beneficioso para tu familia, adelante, porque ese es un proyecto con valor presente positivo. No importa cómo lo financies, el proyecto mismo genera valor para ti y para tu familia. Si vas a utilizar ese préstamo personal para algo que no es productivo, dada la tasa de interés de ese crédito personal, ahí yo te diría no, y eso es independiente de los aranceles y es independiente de la incertidumbre que tenemos estos días. Hablando de fondos, ¿qué recaudos podemos tomar con los fondos del 401k, con los fondos de retiro? Bueno, en ese sentido yo creo que ahorrar para el retiro es importante. Muchas veces nos concentramos en decisiones de corto plazo y los beneficios y la gratificación inmediata del consumo hoy dominan nuestra evaluación de los beneficios del consumo futuro. La realidad es que al día de hoy, la calidad de vida a la que una persona puede aspirar después del retiro depende dramáticamente de cuánto se ahorró en el 401k. Y en ese sentido, creo que es importante ahorrar todo lo que sea en lo posible. Si uno está en una situación de poder llegar al máximo de sus ahorros permitidos en el 401k, hacerlo, aprovechar todas las posibilidades de beneficios de los empleadores que a veces ofrecen duplicar el famoso match en las inversiones en 401k. Entonces yo creo que es importante investigar los beneficios disponibles en el plan que un empleador ofrece y aprovecharlos al máximo. Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Era la profesora Paulina Medina de la Universidad de Houston quien nos ha acompañado. Un placer.